Bien, buenas tardes, noches ya. ¿Sí? Eh, Vamos a empezar nuestra clase de hoy de Introducción a la Ciencia Jurídica 2. En esta unidad 10 ya de la, de la Introducción 2. ¿Ok? ¿Sí? Eh, del día 29 de abril del 2024. Y la de hoy es el derecho público y privado, las ramas del derecho y del derecho internacional público. Para que tengamos en cuenta, me dice que en los países de tradición continental romanista, la división del derecho en público y privado todavía hoy suele presentarse como las más fundamentales de las divisiones del derecho positivo. Es una de las explicaciones que tenemos sobre ese respecto, ¿sí? Dice, en Roma el derecho público reglaba las relaciones entre los hombres y considerados como miembros de la asociación política. Se ocupaba del gobierno del Estado, de la organización de las magistraturas y de las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Y así fueron yendo, fueron trabajando, fueron haciendo bien las tareas. Y en una de esas también dice, se tienen las distinciones formales. Y dice de una parte, la impresión de las distinciones substanciales indujo varios autores a diferenciar el derecho público del derecho privado según la forma en que se establece el poder jurídico o el deber jurídico, ¿sí? Y así fueron abriendo, fueron viendo formas y formas de todo esto hasta llegar a una conclusión que dice un poco de que la exposición de las distinciones sustanciales y formales y la crítica doctrinaria a la distinción misma muestran, a nuestro entender, que la división del derecho en público y privado no es descriptiva de su objeto, no es descriptiva de su objeto. No lo aprende en plenitud y por lo mismo no constituye un concepto clasificatorio. Se trata de una idea relativa a cuya luz se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas a las que ofrecen un aspecto privado y uno público, en forma simultánea, lo que es confirmada por la experiencia. Cabe conservar la distinción entre el derecho público y el derecho privado como meramente indicativa de los predominios de una u otra idea en las distintas ramas del derecho, y en homenaje a la tradición que le confiere un valor extendido y también en gracia a su indudable claridad didáctica. En efecto, si tomamos instituciones típicas de uno u otro campo, por ejemplo, de un lado del Senado de la Nación o de la ciudadanía y del otro del matrimonio o el contrato de compra-venta, no cabe duda alguna que acerca de cuáles de las mencionadas instituciones pueden ser adscritas al derecho público y cuáles es al derecho privado. Más adelante veremos lo que es todo lo que forman parte del derecho privado, del derecho público y del derecho privado. Porque recordemos que esto, cada uno tiene de nuevo o otra vez una subdivisión del cual nos van redactando o nos van dando las pautas o cuáles son los que dependen uno del otro, ¿sí? La situación del conjunto podría ser caracterizada del modo siguiente, dice. En un extremo se encuentran las instituciones típicas del derecho político institucional claramente públicas y en el otro extremo las instituciones típicas del derecho civil y comercial claramente privadas.
Según en las divisiones que tienen el derecho público y el derecho privado, tenemos que el derecho es, una de sus materias es el derecho internacional público, el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal y el derecho procesal. Eso es público. Y ahora vamos por la diferencia de lo que es el privado. Y dice, el derecho del trabajo, de minerías, agrarias, recursos naturales, derecho civil, derecho comercial, internacional, privado, que son algunas de las materias que le corresponden a cada uno de los derechos que estuvimos hablando recién, que es del derecho público por un lado y del derecho privado por el otro. Vamos a repetir un poco de lo que es el derecho público, forma parte el derecho internacional público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho procesal. Esos son del derecho público. Y del derecho privado está el derecho del trabajo, de minería, agrarios, recursos naturales, derecho civil, derecho comercial y el derecho internacional privado. En el público vimos que es derecho internacional público y en el privado dice derecho internacional privado. En las dos partes tenemos de nuevo el derecho público y privado. Y dice, en la relación actual del derecho en casi todos los países civilizados, los particulares se encuentran puestos en un pie de igualdad uno frente a otro y además se encuentran prohibidos el uso de la coacción entre ellos, motivo por el cual debe acudir a los órganos del Estado para obtener la solución coactiva de sus interferencias o conflictos de interés. Por consiguiente, un carácter distintivo del Estado y de sus órganos. El uso lícito de la coacción y la situación de superioridad con relación a los particulares. Amén de esto, vamos a ver un poco, dice, son de derecho público, dice, las normas que regulan directamente el uso de la coacción estableciendo su licitud o ilicitud. Las normas que establecen los órganos y los procedimientos para la creación de normas obligatorias. Son de derecho privado, dice, las normas que no, recordemos que lo que primero leí son del derecho público y del derecho privado, dice, son de derecho privado. Las normas que no entran en ninguna de las dos categorías precedentes, que no entran, las normas que no entran en ninguna de las dos categorías precedentes. Ramas del derecho positivo y su origen y su fundamento también tenemos aquí. Y nos dice que tradicionalmente el estudio y la enseñanza del derecho se presentan divididos en una serie de ramas que dominan la especialización científica, la división didáctica en materias y aún la división de los códigos y las competencias de los tribunales. La relativa independencia recíproca de estas ramas es un hecho en el plano didáctico que está fuera de toda duda. El origen de las diversas ramas, dice, actuales se pueden pesquisar históricamente y en sus variantes de detalles de tiempo y lugar. La proliferación creciente de dichas ramas se debe a la creciente complejidad de las creaciones sociales. Actualmente la vida social se diversifica en nuevas formas y relaciones y el derecho que es un mismo nivel de vida social, en un mismo nivel de vida social. Por su mismo fundamento en la historia, en la vida histórica y variable, la distinción de la rama del derecho
sería en principio variable y contingente, por lo que no nos debiera asombrar algo que ya se dijo más arriba. De las ramas varían con el tiempo y el lugar, y en algunas sean desconocidas en determinadas culturas. Como dije un poco más en otra clase, que las leyes pues, están un poco, ¿cómo se puede decir? No están desfasadas, pero sí en algunos casos nos ordena el cumplimiento y en otros casos nos da un poco esa persuasión de no hacer. Y acá es un poco eso. Y en en otro de los títulos, nos dice un poco que el proceso de la división del derecho en ramas, la- las relaciones entre las mismas y los diversos planos que se plantea la cuestión de la autonomía. El proceso de la división del derecho en ramas. En ramas significa de que el derecho en sí es grande. Derecho penal, derecho civil, procesal penal, procesal civil, existen varias. Por eso hablan de ramas. Y acá dice, atendiéndonos a los países que corresponden a los sistemas jurídicos romanistas e iberoamericanos, cabe señalar como tendencia común la de admitir la experiencia de un número cada vez mayor de ramas jurídicas autónomas. Podría relajarse el proceso del siguiente modo. En una primera etapa nos encontramos con que la creciente complejidad de las relaciones e intereses interhumanas lleva a los legisladores a sancionar regulaciones jurídicas cada vez más especializadas y prolijas. Y a medida que vamos, y a medida que vamos creciendo, a medida que vamos estudiando y a medida que vamos aprendiendo, vamos a ir encontrando nuevas leyes a medida que pasa el tiempo, porque recordemos que con respecto a las leyes tampoco se puede quedar en el tiempo. Claro, estamos trayendo, arrastrando de lo que fue de las compilaciones de Justiniano, de que todo venía de Roma, que todo era escrito en latín, todo, pero no por eso debemos quedarnos en ese tiempo. Y cada tiempo, cada periodo tiene su tiempo y cada tiempo debe ir siendo modificadas las leyes, ya actualizando al tiempo en que vivimos. También existe el derecho internacional público, y dice que se ha rastreado la existencia del derecho internacional público en la antigüedad, en el antiguo Egipto, en la India y entre los primitivos helenos. No cabe duda su aparición como derecho intertrivial debe haber habido simultáneamente a la del derecho estatal bajo la forma del derecho tribal. La evolución de ambos ha sido muy diversa, mientras el derecho estatal adquiría bien pronto nítidos perfiles. El internacional, el derecho internacional, dice, conservó con muy leves variaciones una figura borrosa de contornos indefinidos, un carácter primitivo y una perfección técnica que perdura hasta la actualidad. Eso no significa de que debe terminar por siempre. Acá tenemos algo muy claro que nos dice, que dice, motivo que se refiere del derecho hasta la actualidad, perdura hasta la actualidad. Y habrán leyes que van a seguir vigentes desde el comienzo de la era del derecho hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque siempre y cuando sea favorable al país,
al lugar donde uno está, eso se debe mantener. No porque ya pasaron 100 años hay que cambiarlo. No, si de aquí a 200 años atrás se hizo y hasta hoy sigue vigente es de utilidad, entonces se mantiene esa ley. El concepto de todo lo que es esto nos dice un poco que, según el concepto, dice, la denominación derecho internacional es debida a Jeremías Bentham, quien la empleó por primera vez en su obra principal, Principles of International Law. Esta expresión sustituyó a la antigua ius gentius, ¿sí? que, que significaba la gente o el ser, empleada por los fundadores que tenían un excesivo, un excesivo matiz ius naturista. Puede definirse el concepto del derecho internacional como la rama de la ciencia jurídica que estudia las relaciones entre Estados, sus deberes y sus derechos. Puede definirse, ¿sí? Puede definirse como la rama de la ciencia jurídica que estudia las relaciones entre Estados, sus deberes y sus derechos. Amén de eso, nos dice también un poco que, pero no deja de tener razón con lo expuesto por esta persona. Que esta definición no es completa ni rigurosamente exacta, pues admite las tres siguientes rectificaciones. Derecho, uno de ellos es, hay una pregunta que se hace también con respecto al derecho internacional, si existe o no, porque recordemos que cada país tiene su propia ley, y ahí viene la pregunta, ¿el derecho internacional existe como derecho? Y ahora vamos a ver qué dice según esta. Se lo plantean en los términos de existencia. ¿Existe el derecho internacional? O en términos de esencia, ¿es efectivamente derecho? ¿O se trata de normas morales de puro derecho natural, no vigente, en fin, de algo de puro derecho natural, no vigente, en fin, de algo extraño al derecho positivo? Según el argumento general que nos da en este contenido o en este, dice, se sostiene la existencia o el carácter jurídico del derecho internacional. ¿Por qué? No hay un legislador común que dicte normas a los estados. No hay un tribunal internacional que los aplique. No hay autoridad o fuerza que la haga respetar. Entonces, por ahí viene la duda. ¿Existe o no existe? ¿Está o no está? Con réplica a esta argumentación debe advertirse que no es indispensable que para existir el derecho sean formulados los legisladores en leyes. Él, él existe independientemente de la ley y surge consuetudinariamente en la serie continuada de relaciones entre los estados. En lo que se refiere a tribunales internacionales, no es exacto decir que no existen en absoluto, pues hay algunas formas de jurisdicciones internacionales
tales como la Corte Internacional de la Justicia, que en su carácter de órgano de la ONU tiene potestad para fallar en los conflictos que le sometan voluntariamente o previsto en la Carta de la ONU o en tratados. Y realmente existe. Por eso existe la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, que es la ONU. Por eso dice acá, tales como la Corte Internacional de Justicia en su carácter de órgano de la ONU, tiene potestad para fallar en los conflictos que le sometan voluntariamente o previsto en la Carta de la ONU o en cuanto a la falta de una autoridad o fuerza que haga respetar sus normas, es un argumento de carácter esencial que será tratado a continuación. La cuestión esencial, la sanción, la comunidad jurídica, perdón, la cuestión esencial, la sanción, la comunidad jurídica internacional. Dice, al argumento escéptico esencial de que el derecho internacional carece de sanciones, contestan los autores partidarios de la existencia del derecho internacional, diciendo que existen efectivamente sanciones dado que el país lo viola, se expone a una represalia y la guerra se trata aquí en tema más general de la relación entre el derecho y la fuerza. El derecho internacional no ocurre, en el derecho internacional no ocurre lo propio, ya que existe en el mismo el más alto grado de descentralización que cada miembro de la comunidad, en este caso, cada estado funciona como órgano supremo de la comunidad misma. No hay diferencia formal de ninguna especie entre el acto de la fuerza ilícita y el acto de la fuerza lícita. No es, pues, tarea sencilla distinguir en el plano del derecho internacional cuáles actos de fuerza invisten las jerarquías de las sanciones. Según Kelsen, dice, recordemos que Kelsen fue una persona muy estudiosa, muy avesada con respecto también al derecho. Dice, Kelsen trata de dar soluciones al problema de suma importancia para su sistema que, como hemos visto, descansa en último término, sobre la existencia de un derecho internacional general y en su norma fundamental, dice, el razonamiento de Kelsen consiste en mostrar que los actos de fuerza de un Estado contra otro solamente pueden ser concebidos por el derecho internacional como transgresión o como sanción, lo que equivaldría a decir que el derecho internacional solo puede considerar lícito un acto coactivo cuando se manifieste como reacción en contra del acto antijurídico. La reacción de una persona contra otra. En este caso está hablando de un Estado a otro, está hablando de un país a otro. Dice, prohíbe el derecho internacional público la guerra de agresión y permite, en cambio, solamente la guerra como sanción. Kelsen pretende resolver esta interrogante analizando las doctrinas y las opiniones que se han emitido sobre la guerra. Según unos, todos los estados que no se encuentran especialmente obligados por un tratado pueden hacer la guerra en voluntad. Según otros, la guerra está prohibida en principio por el derecho internacional. Está prohibido por el derecho internacional. Recordemos que nadie tiene el derecho de matarle al otro. Y en derecho internacional, en una guerra, es un Estado matando a otras personas de otros estados. Eso no es un derecho. Entonces,
surge también una interrogante, el derecho internacional como derecho primitivo. El derecho internacional como un derecho primitivo. Dice, pese a la brillantez y a la finura de las argumentaciones en torno del problema de la sanción, estas no resultan convincentes. Son tantas y tales la diferencia entre el terreno conocido del derecho estatal y este huidizo derecho internacional que parecen más importantes que las semejantes. Dice Kelsen no pretende ocultar la gravedad de estas objeciones y particularmente en la última, que es esencial en su pensamiento, pero cree eludirla satisfactoriamente señalando que dichas objeciones solo ponen en manifiesto la insuficiencia técnica de que todavía padece el derecho internacional, pero no le quita carácter jurídico. En los derechos primitivos, dice, no existe orden jurídico que funcione de acuerdo a postprincipios de la división del trabajo. No solo no existe el legislador, sino que ni siquiera existen órganos jurisdiccionales propiamente dicho. El sistema de la autodefensa de la venganza privada es de jurisdiccionales privadas, es el sistema de la individualización normativa de los derechos primitivos. El que así procede no es considerado por su parte transgresor, sino como órgano de la comunidad. La comunidad no considera un acto como encurto, sino como cumplimiento de un deber de venganza. Caracterizado de este modo, el derecho primitivo se hace claro que el derecho internacional general se encuentra en dicha etapa de su evolución técnica. Pueden señalarse, dice, otros que también tipifican al derecho internacional como un derecho primitivo, que es el nombre de nuestro título, el derecho internacional como derecho primitivo. Y dice, predomina el sistema de responsabilidad colectiva igual que en el derecho primitivo, que en la venganza no se preocupa de individualizar al violador, sino que ejerce contra cualquiera de su clan. La responsabilidad es objetiva, lo que significa que se desinteresa de la culpa del agente atendiendo solamente el daño causado. Dice, existe un solo tipo de sanción. La pena no se conocen aún las sanciones compensatorias. Esta situación no se encuentra rigurosamente prefijada y proporcionada al, al entuerto. La guerra o la venganza no tienen grabaciones proporcionales de la violación. Las normas, las normas se crean por los mismos miembros de la comunidad, ya sea por la vía de las costumbres o por el tratado. Esta parte de esta introducción a las ciencias jurídicas, en su segunda parte, ya habla un poco más profundo de todo lo que es la parte de introducción. Acá nos está hablando ya de prácticamente de derecho, derecho, claro, y derecho internacional, y nos habla claramente de lo que puede suceder cuando hay un conflicto entre vecinos. Estamos hablando de entre vecinos de países. Y hoy tenemos claramente Rusia con Ucrania, claramente. Y acá, en el derecho internacional, quien tiene que estudiar todos estos casos son las Naciones Unidas. Y sí, realmente existe el derecho internacional. Y es justamente para eso y por eso. O de lo contrario, cada uno estaría haciendo la guerra a otros y después le pasa la cuenta.
Entonces, las Naciones Unidas lo que hace es estudiar caso por caso y ver un poco cómo empezó y a partir de ahí dar sanciones. Eh, Darle al país agresor, al que empezó primero con las agresiones, dar una sanción. Es lo mismo que un derecho para el ser humano, un derecho penal, un derecho civil. Cada quien tiene sus derechos y en forma internacional también. Cada país tiene sus derechos. No olvidemos que existen esos organismos que están para eso. Esperando que esta clase un poco, esta clase cortita de introducción al derecho haya sido un poco de beneficio personal para cada uno. Y por sobre todo es importante la lectura. Busquemos los materiales para que podamos ir trabajando mejor, esperando recibir los trabajos de cada uno de ustedes. Yo me despido hasta la siguiente clase. Que tengan buenas noches.